Yo me creaba webs, empecé a trastear con el SEO y tuve internet prácticamente antes de que existiera Google. Y a mí me dieron la opción de irme a una fábrica a Alemania. ¿Por qué no te planteaste el abrir la agencia justo antes de irte a Alemania? Nos tiró a irnos y no me arrepiento, ¿eh? O sea, la verdad que la experiencia estuvo guay, hice muy buenos amigos allí. Justo lo que mencionan casi la mayoría es que 40 es justo el punto donde la gente empieza a hacer lo que le gusta, ¿no? Claro, ya me piqué y dije, joder, esto hay que intentarlo. Hemos llegado a tener 12 empleados. En ese impasse de estar solo a pasar a contratar 1 o 2 personas, ¿cómo lo haces? La gestión de personas yo creo que es la parte más difícil en una empresa. Bienvenidos una semana más a Aventuras Locales. Soy Benjamín de la Cruz y del otro lado tenemos a Juan Car Palomo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué pasa, Benjamín? Una semanita más y de nuevo diferente, ¿no? Exacto. Nuevo nuevo episodio, nuevo tema. Sí. Hoy en Aventuras Locales tenemos como invitado a Juan Martínez Nájera, fundador de The Wombat Company, que es una agencia de SEO, Benja, en Logroño. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito con él de cómo captar clientes, qué estrategias hacen y un poquito de eso. Así que, Sí, nada. que es la primera vez que traemos a alguien que tenga una agencia de marketing, ¿eh? No, mentira, te equivocas. ¿No, sí? Sí, ¿Quién fue trajimos el primero? a Luis Villanueva. Oh, es verdad. Sí, Pero sí, bueno, es verdad. El segundo entonces. el segundo. Nada, le damos la bienvenida Vamos ahí. a Juan, por aquí. ¿Qué pasa, Juan? Hola, buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Un placer. Nada, hombre. No, bienvenido. Aquí con muchas preguntas, porque tú sabes que siempre tratamos de extraer lo máximo a nuestros a los que vienen. Y nada, cuéntanos, ¿cómo fue tu iniciación? O si quieres contar primero quién eres y a qué te dedicas, para la gente que no te conoce. Vale, bueno, pues yo soy Juan Martínez. Tengo una agencia que se llama The Wombat Company, donde trabajamos sobre todo SEO, pero también trabajamos pues tema de paid, ¿vale? Tema de ads. Y también tenemos departamento de diseño web y diseño gráfico. Para el SEO ya sabéis que hay que tocar mucho también toda la parte de que no son solo textos, que también incluye toda la parte de experiencia de usuario, CRO, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, mi historia es muy rara porque yo emprendí un poco porque me pegaron una patada. Es decir, yo desde muy jovencito me gustaron mucho los ordenadores. Desde que era pequeñito me compraron mis padres un Spectrum, que vosotros eso igual yo creo que ni lo habéis vivido, no lo sé. Sé lo que es, Creo que no. pero no lo he vivido. Y nada, me acuerdo que venía un libraco así de Basic y empecé a trastear ahí un poquito con el HTML, a hacer cositas y la verdad que era algo que me gustaba. Y yo estudié, no era muy buen estudiante, la verdad. Estudié la EGB en aquella época hasta octavo, luego hice bachiller. De hecho, bachiller repetí segundo curso y cuando acabé bachiller, pues ya era la encrucijada de o iba a lo que antes era COU y luego a la universidad o a buscarme un trabajo o no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces yo estuve mirando de ir a la universidad porque mis padres me decían pues, que fuera a la universidad, pero dentro de las ramas que había yo no veía ninguna en la que me sintiera cómodo. Y aquí en Logroño, además yo soy de Logroño, no había algo de informática, no había algo así relacionado con la informática como tal, y sí que había en Salamanca. Y claro, yo era de, pues eso, de aprobar con el 5 justito o de suspender. Entonces mi padre me dijo, mira, como vayas a Salamanca, te paguemos el alquiler del piso y no sé qué, y no apruebes a curso por año, te traigo aquí de las orejas. Y yo sabía de primeras ya si no me hacía falta ni ir. Digo, como yo me voy a Salamanca, digo, no voy a hacer ni el huevo ahí. Encima, Salamanca es conocido por su fiesta, Claro, ¿no? claro. O Que sea, tiene mucha fiesta. ya a mí la fiesta me gustaba, claro. Entonces, al final, Claro. yo sabía que no. Y encontré una alternativa aquí en Logroño, que había una formación profesional de electrónica de equipos informáticos, que tampoco tenía mucho que ver porque era un poco más, está enfocado más al tema de, pues de montar ordenadores, un poco más enfocado a la parte de electrónica y tal. Pero bueno, me decanté por ahí. Ahí hice 3 años. Ahí la verdad que estuve bien, ahí fui un poco mejor, saqué mejores notas, aprobé a curso por año
pero acabé con 19 años, acabé el último curso y volví a la encrucijada de ¿ahora qué hago? Y además en aquella época, que vosotros tampoco la habéis vivido, estaba la mili. Y La mili, claro. Claro, y me tocaba ir a la mili. Entonces, pues justo acabé en septiembre, porque alguna sí que dejé para septiembre, claro, eso no podía faltar. Acabé ahí y salieron plazas para trabajar en una fábrica que hay aquí, que había aquí, muy grande, una tabacalera, ¿vale? Donde se hacen cigarros. Y claro, Vaya cambio, ¿eh? en una empresa, claro, Logroño es una ciudad de 150.000 habitantes y ahí, para que te hagas una idea, llegaron a trabajar yo creo que hasta cerca de 1.000 personas, es decir, estaba medio Logroño ahí metido. Entonces salieron plazas, yo eché y me cogieron. Entré a trabajar en el turno de noche y para librar de la mili, paralelamente, me apunté a un curso de administrativo, que no fui jamás a clase, pero bueno, me apunté y ya con los estudios te convalidaban y ya coincidió en la época además que la quitaban, ¿vale? Cuando la quitaron. Entonces, bueno, ya con eso libré, entré a trabajar ahí y yo empecé liando cigarros, literal, en una liadora, así, liando cigarros y claro, 19 años, trabajando, turno de noche, que cobrábamos un poquito más. Además, todos mis amigos estudiando todavía, por eso yo sí que fueron a la universidad y tal. Y yo, claro, era pues un poco el rey del mambo. Fue el primero que tuve coche, el primero que me compré un piso, que en aquella época también te podías meter relativamente fácil en una hipoteca. Y bueno, me acostumbré a estar ahí. Como ya estaba privatizada, ¿vale? Pero la tabacalera en su día fue del gobierno. Entonces, éramos como funcionarios. O sea, a pesar de ser una fábrica, trabajo de fábrica, teníamos pues bastante buen sueldo, teníamos muchas vacaciones, las condiciones estaban bien, la verdad. Y con el paso del tiempo, pues fui evolucionando y al final acabé en oficinas, en control de calidad, pues tema de pues tratando con los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo como hobby, durante todo ese tiempo, yo no paraba quieto. Yo me creaba webs, empecé a trastear con el SEO y tuve internet prácticamente desde antes de que existiera Google. Entonces, yo ya me empecé a crear mis webs, primero en HTML, empezaba a hacer cositas para posicionar, empecé a hacer webs para clientes, pero lo hacía todo como hobby, ¿vale? Es decir, no era mi vida, mi vida era el trabajo, pero yo llegaba a casa y me gustaba trastear con el ordenador, ¿no? Y estuve así pues muchos años. Y de hecho muchas veces se me ocurría el decir, joder, ¿y si mando la tabacalera a tomar por culo y me pongo por mi cuenta? Pero al final la seguridad que me daba el estar ahí y la inseguridad de y cómo voy a conseguir clientes y cómo tal y cómo cual, claro, me salían de vez en cuando como cuentagotas. Para mí estaba guay porque encima era un extra de dinero que me sacaba y encima lo disfrutaba porque para mí era un hobby. Y encima le sacaba dinero, ¿no? Y encima sacaba dinero, claro. Y estuve así, pues bueno, muchos años. ¿Qué pasó? Que cuando estaba mejor ya en la fábrica, con 39 años creo que tenía, ¿vale? Ahí ya estuve mucho tiempo chupando fábrica, de estar en una máquina, luego estuve de mecánico, luego estuve de jefe de equipo, o sea, pasé por varios puestos, fui un poco como ascendiendo, pero siempre en trabajo de fábrica. Y O sea, ¿pero cuántos años estuviste, Juan? 20, Porque si... 20 años. Joder. 20. 20 años. 20 años. Casi nada. Entonces, Madre mía. claro, mi vida era eso. Y ya, claro, me dieron un puesto arriba de control de calidad en oficinas, en horario ya no hacía turnos, ni madrugaba, ni tal, era horario de oficina, era un horario muy cómodo porque comíamos allí todos los días a las 5 de la tarde ya estaba libre y los viernes a las 3 acababa, entonces estaba súper bien y ahí sí que dije, bueno, ahora sí que sí, estoy orgulloso de lo que he hecho, de he llegado hasta aquí, de aquí ya no me mueve nadie, ¿no? Y de repente un día, me acuerdo además que fue enero, un poquito antes de mi cumpleaños, después de unas navidades, fui a trabajar por la mañana y empezaron a pasar un montón de ingenieros y ingenieras por delante de la puerta de mi despacho y la gente con unas caras largas, muchas chicas llorando. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Y nos llamaron a todos y nos reunieron en un salón que había
de reuniones, y vino un tío de Inglaterra, porque claro, la tabacalera fue absorbida por diferentes multinacionales, nos iban comprando, tal, y bueno, y nos dijo que la fábrica se cerraba y que nos íbamos todos a la calle, que en junio, o sea, era enero, nos decían que en junio eso se cerraba, ¿vale? Entonces, claro, eso para mí fue un shock, porque, bueno, para mí, para todo el mundo que estábamos ahí, o sea, fue como, ostras, no nos lo Hombre, esperábamos, ¿no? Claro, y después de tanto tiempo, 20 años después ahí, de que te lo 20 digan así, de años, Claro, sopetón. yo lo que pasaba por mi cabeza era, ¿y ahora a dónde voy a ir? Digo, ¿qué voy a contar? Que sé hacer cigarros, ¿sabes? Digo, ¿qué voy a decir que sé? Que no sé hacerla con un canuto. Y bueno, al final no duró hasta junio, sino que duró hasta diciembre. Fue un año muy duro porque cuando vives un cierre de una fábrica así con tanta gente, pues hay muchas negociaciones de los sindicatos con la empresa, intentar buscar buenas salidas. Lo bueno que al ser una multinacional y tener recursos, pues bueno, no es como una empresa pequeñita que te dice, mira, a la puta calle y ya está, ¿no? Hablando mal. Pero Claro. la verdad que las condiciones, pues bueno, pues estaban bien. Y a mí me dieron la opción de irme a una fábrica a Alemania, ¿vale? Y las condiciones eran La buenas, misma empresa la que misma empresa, había. eso es. Era una Vale. multinacional que había fábricas en otros países de Europa. Bueno, ya solo quedaban, digamos, en España, en Alemania y en Polonia. Y nos dijeron Alemania o Polonia y dijimos, venga, pues Alemania. Y, Por lo que sea. y al final opté por irme ahí. Yo me fui ya, me había casado justo, me fui con mi mujer. Mi mujer estaba embarazada, mi hijo nació en Alemania, a los 2 meses de llegar nació. Y claro, y allí volví al barro. Allí, como no tenía ni idea de alemán, no me pusieron en oficina en control de calidad. Me bajaron que al claro, barro otra desde vez a liar cigarros, ¿no? Y la Madre. verdad que la experiencia estuvo guay, el cambiar de país, pero yo nunca había salido de Logroño, nunca había tenido la experiencia de vivir fuera. La experiencia estuvo guay, pero yo no me quería quedar a vivir allí. Al final para mí eso era muy, nos echaba de menos España, ¿no? La vida allí es más seca, más... No me gustó. Y el hecho de volver otra vez a bajar a producción después de haber claro, luchado empezar desde tantos cero. años por estar en una oficina y por tener unas mejores condiciones y volver otra vez a madrugar, a hacer turnos, a tal, pues bueno, yo ya después del primer año de estar ahí dije, yo no quiero estar aquí, ¿vale? Pero teníamos 3 años como de prueba de estar ahí, que en cualquier momento nosotros podíamos decidir si dejar. Y durante esos 3 años o sea, estaba todo muy bien. O sea, nos pagaban el alquiler del piso, nos pagaban aviones para venir a España, toda la familia, nos daban clases de alemán. Las condiciones eran muy buenas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no me importa quedarme aquí y mientras voy viendo, pues a ver qué hago. Y ahí fue ya ese periodo de inflexión cuando dije, ¿y ahora qué hago? Cuando vuelva a Logroño, ¿qué hago? Porque que voy a otra fábrica, tal. Y ahí dije, bueno, pues igual sí que ahora es el momento de intentar lanzarme a lo que a mí me gusta. Digo, y probar. Y si funciona, funciona. Y si no funciona, pues tiempo tengo de volver a trabajar en otra fábrica o de buscarme la vida donde sea. Y Y ahí una fue... pregunta, Juan, Dime. ¿qué te iba a hacer antes de eso? ¿Por qué no te planteaste el abrir la agencia justo antes de irte a Alemania? ¿Solo por curiosidad? Pues no lo sé, no me sentía preparado y como las condiciones eran buenas, a mi mujer tampoco le pareció mal la idea de irnos, el vivir la experiencia y sabíamos, bueno, pues que teníamos un margen de 3 años más de trabajo, pues para poder ahorrar, para poder, eh, no sé, ya además también pues iban a hacer el niño, pues tener un poquito de estabilidad y tal, pues no sé, nos tiró el irnos. Y no me arrepiento, ¿eh? O sea, la verdad que la experiencia estuvo guay, hice muy buenos amigos allí y bueno, y viví esa experiencia de salir de España, que Sí, sí. nunca había... Claro, claro. No, ¿Y hombre, qué, bien. y qué edad tenías ya a ese punto? Pues esto fue 39 ha dicho, creo. en el 2016, en total estuve 20 años, ahí llevaba 17, yo empecé con 19, pues unos 30 y bastantes, Bueno, 39, ok, ok. 38, 39, algo No, así. porque justo lo que mencionan casi la mayoría es que 40 es justo el punto donde la gente empieza a a hacer lo que le gusta, ¿no? Y justo ha coincidido tal Sí, vez puede con ser, tu edad. eso es. Y bueno, y ahí al final lo que hacía, pues iba a trabajar, pero luego en todo el tiempo libre que tenía, yo dije, a ver, de todo esto, ¿qué es lo que más me gusta? Porque yo allí seguía haciendo webs, tenía algún cliente que me seguía pidiendo web, la seguía haciendo, tal, pero a mí lo que me flipaba sobre todo era lo del SEO.
¿Qué pasa? Que yo hasta el momento lo había hecho un poco por hobby. Yo tenía algún nicho, lo monetizaba, pero no le sacaba igual más de 300 euros al mes. Tampoco me preocupaba Claro. mucho por No era un ellos. sueldo, ¿no? Los tenía ahí un poco, pues, evergreen, de vez en cuando tocaba alguna cosita, pero no tenía ahí 20 nichos. O sea, es que tenía 2, 3 webs y hacía muy poquita cosa, ¿no? Y ahí fue ya entonces cuando me quise verticalizar mucho con el SEO. Es decir, tenía conocimientos, pero eran conocimientos básicos porque yo no me había ido poniendo al día a lo largo de los años. Claro. Y ahí fui ya cuando empecé a leer un montón de blogs, empecé a hacer networking con gente que se dedicaba al SEO, sobre todo por Facebook. En aquella época todavía Facebook se movía bastante. Eh, Fíjate. Cogí los nichos y empecé a remontarlos, los que yo tenía, empecé a hacer muchas pruebas, muchos testeos, empecé a trastear y bueno, lo que iba haciendo iba funcionando. Y en esas... Tanto Benja como yo esperemos que te esté gustando este capítulo. Pero antes queríamos recordarte que si quieres saber la visibilidad de tu negocio o el de tus clientes, nuestro patrocinador Koyak te muestra tu visibilidad local punto por punto, con mapas, tus competidores y mucho más datos. Descubre qué tan visible eres en tu zona y lleva tu SEO local al siguiente nivel. Entra ahora a koyak.io y descubre lo que de verdad importa. Y no te vayas, que el capítulo continúa. Salió un concurso de Dean Romero, de cuando Vale. sacó DinoRank, creo que fue, Sí, el de... o alguna Sí, el del herramienta. nicho. No, Eso es. Sí. Hizo un Dino concurso algo. y dije, bueno, me voy a presentar por el hecho de ver qué hacen los demás, ¿no? Por ver un poco, oye, pues qué estrategias hacen, por hacer también un poquito de networking con otros participantes y tal. Y bueno, y me apunté, utilicé una web que yo ya tenía con bastante antigüedad, un dominio que ya llevaba comprado un montón de años y tal, y me presenté y el caso que estuve todo el rato como en buenas posiciones, estaba en la primera página todo el rato, sexto, séptimo, tal, empecé a hacer mucho networking con los que estaban por delante de mí, pero bueno, oye, estaba ahí, me mantenía y al final además, bueno, se dieron una serie de circunstancias y el último día, antes de acabar el concurso, bueno, los 2 días anteriores ya pegué un poquito más de pelotazo para arriba y el último día al final acabé tercero, ¿no? Y me dieron un pequeño premio y dije, bueno, oye, me sirvió un poco como para decir, oye, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Pero sí que es verdad que asocié gran parte de ganar ese concurso a la antigüedad de dominio. Es decir, había otra mucha gente que participaba y yo sabía que el mío era un dominio muy potente, tenía muchos años y bueno, pues al final por autoridad dije yo, bueno, pues no he hecho gran cosa, pero el dominio me ha ayudado. Y luego, según acabó ese, salió otro de José Márquez, de la cantina marquetera. Y a ese no me quise presentar porque el anterior duraba un mes. Me quitó mucho tiempo y muchos disgustos con mi mujer. Claro. Pero claro, yo esto lo hacía en mi tiempo libre. O sea, que es que yo iba a trabajar y luego esto lo hacía en mi tiempo libre. Y dije, no me voy a presentar. Pero la gente del otro concurso me empezó a pinchar. Joder, tío, venga, que lo has hecho bien, que tienes que volver a intentarlo, que no sé qué, qué tal. Y al fin, y este encima duraba 3 meses, era con un dominio completamente nuevo, no valía coger un dominio ya con antigüedad y tal. O sea, sí que se podía hacer algún tema de redirecciones y tal, pero vamos, que partíamos de dominio nuevo totalmente. Y dije, bueno, venga, pues me voy a presentar, pero no le voy a echar tantas horas, lo voy a hacer un poco más light y tal. ¿Qué pasó? Que me presenté, empecé a hacer cositas, empecé a hacer mucho link building, muchas historias y tal. Joder, y de repente otra vez pues en primera página y encima pues eso, cuarto, quinto, no sé qué tal. Y ya claro, ya me piqué y dije, joder, esto hay que intentarlo. Y este fue más duro porque duró 3 meses y tal. Y al final quedé segundo. Y eso fue ya como que ya me hizo ver el decir, joder, igual no ha sido tanta casualidad, ¿no? Igual no ha sido tanto la autoridad del dominio anterior, sino que igual, oye, realmente igual estoy haciendo algo bien. Y claro, Hay cositas. hubo gente que yo consideraba referentes, entre comillas, en el sector y que me empezaban a preguntar a mí, oye, ¿y qué has hecho? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? ¿No? Y entonces, pues me dio ánimos, ¿no? Y la gente ya me empezaba a decir, tío, ¿tú qué cojones haces trabajando en una fábrica de cigarros en Alemania? Tú te tienes que dedicar a esto, tú tal, tú cual, ¿no? Y ya con eso, pues bueno, me sirvió un poco como
como para autovalidarme, ¿no? Como para moralmente decir, oye, que realmente igual sí que puedo hacer las cosas bien, ¿no? Y además luego cogí un nicho o sea, un nicho, el dominio del segundo concurso y dije, ¿y ahora qué hago con este dominio? Porque había cogido un montón de autoridad, tenía tráfico y tal, y estuve buscando nichos, encontré un nicho en francés que me gustó y dije, voy a hacer esto en castellano, lo hice y de repente se convirtió en un nicho que me daba casi 200 euros al día, o sea, casi 6.000 Joder. pavos al mes. Entonces, eso ya fue como, hostia, si he podido hacer esto, puedo hacer más, ¿no? O Claro, lo puedes replicar. lo puedo replicar. Y me acuerdo además que iba a trabajar de mañana, me levantaba a las 5 de la mañana y veía los ingresos de AdSense y ya tenía 50 pavos. Y digo, ¿pero para qué cojones voy a trabajar? Digo, me Claro. meto a la cama Qué otra vez, pérdida de ¿no? tiempo. ¿Qué Claro, pasó? Que claro. luego también el tiempo te pone en tu sitio, ¿no? Ese nicho estuvo bien, duró un tiempo, me duró yo creo que entre 6 9 meses, ya a partir del sexto mes empezó a caer y tal, y al final murió. También es verdad que ahí, cuando adelanté a los que estaban primero para esas keywords, pues hubo cierto pique y me hicieron mucho SEO negativo, bueno, me reventaron la Ya, web, típico de me nichos. reventaron la web. Pero bueno, para mí fue un aprendizaje y también fue una autovalidación. Y ya con eso me volví a Logroño y empecé yo como freelance vendiendo SEO. Y al principio básicamente lo que hacía era empezar a buscar webs de sitios que yo pensaba que eran rentables, pues abogados, dentistas, clínicas Sí, estéticas, típico. tal, que haciendo la búsqueda genérica de, oye, dentistas Logroño, por ejemplo, estuvieran en segunda página de Google con una página que yo viera que a nivel SEO no tenía absolutamente nada, que tuvieran un poquito de autoridad, que tuvieran tal, para que yo decía, mira, yo sé que esta web, si la cojo y le pongo bien las 4 cosas básicas, la subo a primera página súper rápido, ¿no? Y empecé a llamar por teléfono, llamada en frío, directamente, oye, mira, que he buscado esto en Google, he visto aquí, yo me dedico a esto, yo tal, y empecé a sacar mis primeros clientes así, cobrando súper barato Claro. y Como todos. intentando venderme así, luego haciendo mucho networking aquí en Logroño, pues en cuanto había algo me apunté a temas de asociaciones de empresas, de cosas del gobierno, tal, entonces cuando había alguna cosita así que salía, pues iba, repartía tarjetas, me hice un montón de tarjetas que el otro día las tiré. Igual tenía ahí Seguramente te arrepientas de esa decisión, ¿eh? Sí, Porque sí, luego las sí. echarás de menos y dirás, fíjate cuando yo tenía las tarjetas. Eso es, eso es. Y Y Juan, una pregunta dime. que te iba a hacer antes de avanzar. Eh, Cuando tú estabas buscando esos clientes, Ujú. claro, al buscar dentista en Logroño, abogado en Logroño, es SEO local. En esa Sí, época, cuando tú buscabas eso, ¿había ya fichas de SEO bueno, había sí, fichas de Google Business sí, Profile o sí, sí, ¿no? bueno, Ya era había. Google My Business en aquella época, pero sí, sí, ya Claro. existía. No estamos hablando de hace tanto, claro, que no he dicho los años. Yo me volví en septiembre del 2019 Ah, bueno, claro. y yo Mm, Claro, me claro. puse de autónomo en diciembre, o sea, ya casi en el 20, como quien dice. De hecho, estuve Ujú. 3 meses, conseguí los primeros clientes y vino la pandemia y los perdí. Pero, pero Claro. la verdad es que vale. Locales. la verdad que luego enseguida volvieron y retomaron y bueno, vosotros sabéis también que todo lo que es la parte digital, la pandemia pues ayudó también a que la gente se concienciara más y hubo un poco un boom para arriba, ¿no? Y sí, también, o sea, me apunté también el gobierno aquí en La Rioja nos daba un coworking gratis, a mí eso me ayudó mucho porque yo perdía muchos clientes al principio porque ellos me decían, vale, venga, pues me paso por tus oficinas y me cuentas. Yo, claro, no tenía ni oficinas, yo estaba en la habitación de mi casa. Y decían, no, no, no te preocupes, ya voy yo a tu despacho. No, pero que así voy, conozco las oficinas y tal. Y ya, claro, ya les tenía que decir, no, pues es que yo trabajo en casa, si quieres quedamos en el bar. Claro. Y yo me acuerdo que, Echame un café. claro, perdí clientes Sí, por sí, eso. sí. A otros no, ¿eh? Otros, o sea, que yo tengo clientes de quedar en el bar con ellos a tomar un café, explicarles y hacer los clientes. Pero yo, otro tipo de empresas, pues por lo que sea, pues igual no les daba tanta seguridad o lo que sea. Y yo sé que hubo Mm. clientes que los perdí pues por no tener una oficina. Entonces, el gobierno de La Rioja me ofreció un coworking que daban ellos durante un año prorrogable a 2 o algo así, creo que era.
Entonces eso estuvo guay, porque yo tenía ahí un sitio donde además compartía Claro. local con otros emprendedores de aquí de La Rioja. Entonces, bueno, pues se hacía networking, de vez en cuando ellos igual, oye, pues tenían un cliente y me lo mandaban, y fue un Ujú. poco la forma que tuve de arrancar, ¿no? O sea, un poco llamadas en frío, luego el networking y el coworking, ¿no? Y esa fue la forma de arrancar que tuve. Y luego ya, eh, en el coworking ese vino a dar una charla una empresa de aquí de Logroño, que yo conocía al dueño de cuando era jovencito, que íbamos a una academia de estos de malos estudiantes también, y me, y me dijo, jo, pues yo comparto oficina con un chico que seguro que le interesa mucho lo que tú haces y te voy a poner en contacto con él y tal. Y le pasó mi teléfono, me llamó esa persona, se llama Chema, y fui a verlo a su oficina y él tenía una empresa más tecnológica, hacía desarrollo de aplicaciones, Vale. programaciones a medida, y ya tenía pues igual tenía sus 8 o 10 empleados, ¿vale? Él tenía, no solo esa Joder. empresa, tenía varias y tal. Entonces él me conoció, se presentó y tal, y lo primero que hizo fue ofrecerme trabajo. O sea, quería que yo trabajara para él, porque tenía clientes pues, que también le ofrecían, o sea, le pedían temas de posicionamiento web y tal. Él tenía un Ya. SEO, pero que era como un freelance externo, pero que le debió dejar medio colgado con algunos clientes. El tío desapareció y no dejó rastro. Bueno, cosas un poco rarunas. Y me quiso contratar. Y claro, yo esa noche no dormí porque llevaba, pues igual, esto ya fue en pandemia, pues igual yo llevaba medio año por mi cuenta. Y yo Claro. ya había empezado a tener mis clientes y eso fue como, joder, ¿qué hago? Me contratan, además me ofrecía buen sueldo, digo, puedo volver a una estabilidad, pero claro, todo esto que me he trabajado yo por mi cuenta es como que tiro la toalla, ¿no? Y, Efectivamente. y esa noche estuve ahí como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué tal? Mira, al día siguiente fui y le dije, mira, lo siento mucho, digo, igual me arrepiento de esta decisión, pero quiero intentarlo. O sea, quiero intentar seguir por mi cuenta lo que he empezado. Digo, igual dentro de 2 meses vengo aquí de rodillas a pedirte trabajo, digo, pero ahora me gustaría intentarlo, ¿no? El tío lo Ujú. entendió y de hecho me dijo, no te preocupes, y yo te voy a subcontratar, ¿vale? Lo de mis clientes. Vale. Y de repente se convirtió de la noche a la mañana en mi mejor cliente, porque yo, claro, estaba cobrando barato para arrancar, clientes locales y tal, y ya él tenía otros clientes pues, que eran empresas más grandes, que él les cobraba ya un fee mucho más alto de lo que cobraba yo, etcétera, etcétera. Entonces, él me Claro. subcontrató y aunque dándose él con beneficio, pues yo de repente solo con él ya estaba facturando más que con todos los clientes pequeños juntos que me había hecho. Y en la pandemia hablando, pues tuvimos muy buena relación y decidimos hacernos socios e ir de la mano. Es decir, mira, en vez de, ¿Cuánto tiempo tardasteis, Juan, en haceros socios? Más pues, o menos, pues desde que tú comenzaste con él. yo te diría que medio año o así. Es decir, yo vine, me puse en enero, en marzo vino la pandemia, junio así fue cuando igual tuvimos este primer encontronazo y en ¿Sí? enero del año siguiente ya firmamos la sociedad, ¿vale? Vale, vale, Que es vale. Qué Wombat, guay. que es lo que se llama Wombat, que él ya la tenía creada, pero la tenía sin facturar. Es decir, había montado la marca y tal, pero la tenía sin facturar. Joder. Entonces, bueno, ya empezamos ahí a trabajar. Yo me vi ya un poco desbordado con los clientes que llevaba y necesitaba ayuda y me dijo, bueno, no te preocupes, que vamos a contratar a gente. Y claro, ahí también fue una época muy difícil para mí porque yo decía, pero vamos a ver, yo le decía, si tenemos X clientes, ganamos tanto, si yo me pongo un sueldo de X, digo, esto para 2 sueldos no da. Y me decía, no te preocupes, que nos han dado un crédito ICO de no sé qué. Y a mí, claro, todo eso me sonaba chino. O sea, yo nunca, Al chino, claro. yo no sabía ni que era un crédito ICO, ni, o sea, yo de negocio, o sea, de qué diferencia hay entre una SL y una SA, o un no sé qué. O sea, yo todo eso no tenía ni idea. Entonces, yo me dejé guiar por él, pero claro, yo me acuerdo que ahí tampoco dormía por las noches, porque yo echaba las cuentas y a mí no me salía por ningún lado el pagar esos sueldos.
y me dijo, Hostia, de todas maneras, Juan, a mí lo que me costaría, perdona, es, claro, tú llevas 6 meses con esa persona y de repente, claro, tú cedes toda tu confianza a una persona que la conoces solo de 6 meses y dices, venga, vale, pues ICO, lo que tú quieras. sí, sí, Pero claro. realmente tienes que dar tu brazo a torcer y fiarte 100% de esa persona. Claro, claro, o sea, yo creo que hay un ejercicio de confianza mutua. Él confiaba mucho en lo que yo hacía y yo confiaba en toda su experiencia y en los clientes con los que yo veía que hablaba, con el cómo trataba él cuando íbamos a las reuniones, toda la experiencia que tenía y cómo vendía, ¿vale? Entonces, yo he aprendido mucho de esa persona y en esa parte, pues que él ya tenía empleados y tal, pues me dejé guiar mucho por él. Y bueno, y en el fondo fue un acierto, ¿no? Entonces, pues contratamos a 2 personas y me dijo: "Tú tranquilo porque es la forma de crecer, si no, no vamos a crecer nunca". Y bueno, y al final con el tiempo, pues fuimos cogiendo más clientes, luego fuimos cogiendo más personas y ahora sí que es verdad que él ya está más desvinculado, ¿vale? Él ya está como mucho en la parte comercial. De vez en cuando, de cinto en viento, me trae algún cliente o alguna cosa y me he quedado yo prácticamente en la operativa 100% de Wombat. O sea, en el día a día solo estoy yo. Hemos llegado a tener 12 empleados, ahora estamos en 9, me encogí un poco, porque a mí lo que más me está costando es la parte humana. Es decir, mm, pues lo que os he dicho, a mí nadie me ha enseñado a gestionar equipos, nadie me ha enseñado a ser empresario, o sea, yo vengo de ser SEO, de hacer lo que me gusta, de tener un hobby que lo he convertido en un Pero, negocio. te podría decir realmente, eras un nichero más. Claro, Al final, eso metías es, tu webs o tus clientes y fuera. eso es. Y otra pregunta que tengo, Juan, en ese impasse, porque claro, mucha gente seguramente tenga esta pregunta, al igual que yo la tengo, en ese impasse de estar solo a pasar a contratar 1 o 2 personas, en ese impasse, ¿tú tenías bajada de ingresos para ti? Porque claro, al final tienes que pagar a esa gente. ¿Cómo lo haces ese transcurso? Con la línea de crédito. Hasta que funcione, ¿no? Sí, sí. Claro, Además, no te claro, queda yo otra. miraba los números y yo veía que eso cada vez teníamos más deuda y él me decía, tú no lo mires, tú no lo mires, tú tira para adelante, que lo estás haciendo Claro, bien, me qué decía. fácil suena. Me decía, de verdad que, me decía, de verdad que lo estás haciendo bien, que tal, tú no mires los números. Y claro, yo los miraba y me agobiaba mucho. Pero bueno, al final sí que es verdad que llegó a un punto de equilibrio y a partir de ahí, oye, poco a poco fuimos recuperando esa línea de crédito. Eh, Vamos, te voy a decir que cuesta, o sea, que creo que la recuperé hace un año, creo que me quedé, o hace 2 años me quedé a pre. O sea, conseguí decir, no tengo deuda, ¿vale? Sigo teniendo la Joder. línea abierta, pero Claro, no tengo deuda. ya no tienes deuda, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto te llevó para alinear eso, pues eso fue esa en deuda? el 21 fue cuando empezamos. Yo creo que la primera vez que alineé fue en el 23, o sea, me costó 2 años enteros. Unos 2 años, más o 2 años menos. enteros. Esa es la media más o menos, ¿no? Pues De una puede ser, la empresa verdad que no a tengo ni empezar idea. a- bueno, dicen que hay una media donde una empresa empieza recién a como que a ganar dinero, ¿no? Eso Sí, es, eso es. puede ser también. Y Yo tengo algunas preguntas antes de sí, seguir, si quieres. ¿Entraste con tus socios 50-50 o cómo fue el tipo de estructura o sí. cómo lo hicieron? Bueno, a ver, ese socio cuando creó esto es un poco más complejo. Ya tenía esto montado con otra Ok. persona, ¿vale? Y tenía Ah, vale, tenía vale. el 50. O sea, él tenía el 50 cada uno con él. Y cuando entré yo me quedé con el 50 y ellos se diluyeron al 25 cada uno. 25 ¿Vale? 25. Sí. Ah, vale, vale. Y de hecho ahora, bueno, sin más. Ahora estamos en un poco en negociaciones porque, bueno, al final yo estoy en la operativa del todo y de alguna forma pues quiero quedarme con una mayoría, ¿no? Más Y bueno, parte, sin ¿no? más. Te Claro, iba a Estamos, claro. preguntar Y estamos tiene por eso, hablando, no hay sentido. problemas, o sea que ahora me quedaré yo con prácticamente, por lo menos con un 75. Es que yo te iba a preguntar Claro, eso, claro. Juan, porque claro, yo me pongo en tu pellejo y digo, joder, sí, la otra persona me ha ayudado porque me ha dado clientes, tal, cual, pero realmente el que está haciendo el trabajo, el que lleva el equipo, el que Sí, estás claro, ahí día a día, eres tú. eso es. Entonces dices, hostias, no quiero meter cizaña de nada, pero Sí, sí, digo, sí. yo me pongo en tu pellejo y digo, uff,
No, Es jodido. es complejo, o sea, la verdad que es complejo. Pero bueno, yo a esta persona sí que es verdad que tengo mucha confianza en él, me ha ayudado mucho. Claro. De hecho, me sigue ayudando. Y, y sin más, o sea, aunque no esté la operativa, yo tengo un apoyo con esa persona. ¿Vale? Yo confío mucho en él y vamos, no me importa tenerlo a mi lado, pero sí que es verdad que podrían haber salido las cosas mal o que, o sea, cuando te asocias con alguien, pues siempre hay una complicación, ya no estás tú solo. Entonces, sí Claro. que es verdad que yo fui un poco por inercia y por inconsciencia, o sea, yo era, oye, no sabía, esa persona me puede ayudar, venga, pues tira, ¿sabes? Pero me podría haber salido rana. No, claro, claro. Además, hay una cosa para eso que, bueno, la gente no se lo conocerá, pero hay una cosa que se llama pacto de socios. Sí. Ujú. Entonces, ¿eso también lo ejecutasteis ¿Qué o va? directamente Nada, confianza hay ciega, no? confianza, o Nada, sea, no nada, nada. hicimos, no hicimos absolutamente nada, nada de nada, nada de nada. Claro. No, pero lo bueno que es que fue todo bien, ¿no? Al final Sí, en funcionó principio, la empresa. eso es. O sea, al final. Sí. Todos. ¿Y Qué bueno, qué cómo? bueno. Ahora ibas por la parte, por ejemplo, de que erais 12 y Ujú, ahora baja 9. ujú. ¿Por qué esa bajada? ¿O porque...? Pues mira, a mí lo que me ha pasado es la gestión de personas, yo creo que es la parte más difícil en una empresa. Es Mm, decir, cuando yo paso de estar en la parte operativa, de llevar los proyectos, a delegar y que otras personas lleven los proyectos de tus clientes, claro, yo quiero que los clientes se lleven como yo quiero. ¿Vale? O sea, al final, cuando tú metes a un consultor en la agencia, el consultor hará las cosas a su manera, como los hacía en su casa, o lo que haya estudiado, o de la agencia de que vendría. Entonces, claro, yo quiero decirles cómo yo quiero hacer las cosas para que el cliente tenga resultados y se sienta satisfecho. Entonces, esa es la parte que más me ha costado. ¿Vale? Entonces yo fui creciendo por departamentos, que pues tengo departamento de SEO, que es donde más gente tengo del equipo. Luego tengo también un departamento de diseño web y un departamento de paid, ¿vale? De pago, de campañas de Google Ads y de Meta Ads, sobre todo. vale. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando estábamos dos más en la agencia, aparte de ello, pues lo tenía todo controlado. Sabía qué clientes teníamos, sabía qué se le hacía a cada cliente. Eh, o sea, conocía perfectamente a los consultores y lo que hacían. A Claro. medida que creces, vas perdiendo un poco el control de esas cosas, ¿vale? O sea, lo tienes controlado y yo sé, a día de hoy sé qué clientes que tenemos, sé qué estrategias se le están haciendo a todos, porque yo ando también detrás de la parte estratégica, ¿vale? Yo lo que no hago ya es pues pelearme con un WordPress a cambiar un metatítulo o lo que sea, ¿no? O lo que haya que hacer Normal. o a cambiar una plantilla o a generar URLs nuevas, pero sí que estoy en la parte estratégica de, oye, mira, este cliente está en este punto, yo tiraría por este camino, haría esto otro y tal, ¿no? Pero al final, cuando tienes más gente, tienes que establecer procesos y empezar a decir, o sea, tienen que estar las cosas más claras para que yo pueda hacer el seguimiento también de una forma más, no ir preguntando, oye, ¿ya este qué le has hecho? ¿No? De poder verlo Claro, en claro. un Notion, poder ver un poco la estrategia desde fuera, desde mi ordenador, tranquilamente, ¿vale? También es verdad que ahora, por ejemplo, tengo una persona también que me ayuda, tengo una persona que vi que hacía las cosas bastante bien dentro del equipo y pasó a ser SEO manager, ¿vale? Yo creo que es una persona que tiene también unos conocimientos técnicos superiores al resto y esa persona también está en la parte estratégica. Él sí que lleva también parte de clientes, pero está también en esa parte estratégica y me ayuda a mí con eso. El- ¿Qué me pasó? Pues que a, a medida de que creces y también esto es algo económico y de empresa que yo no controlo, al final tú le cobras un fee a un cliente. Intentas jugar con los consultores para que se sientan cómodos también, es decir, para que no estén agobiados de trabajo, para que puedan atender correctamente a cada consultor y tal, ¿no? Entonces yo, cuando veía que ya ellos dejaban de estar cómodos, decía, mira, pues mira, tú puedes llevar como mucho X clientes, punto, los que sean, ¿vale? ¿Qué pasa? A medida que pasaba eso, yo contrataba, o sea, me entraban más clientes, contrataba gente nueva, ¿vale? ¿Qué pasó? Que me di cuenta que esa forma no era la forma de crecer, porque claro, también tengo que pensar por la rentabilidad de la empresa.
Entonces, ahora mismo lo que he hecho es me he encogido un poco mejorando procesos. Es decir, había antes ciertas partes técnicas. Imagínate, un cliente, si tú le trabajaras de forma óptima, tú tienes una reunión con él, tienes un roadmap establecido de lo que le vas a hacer durante los siguientes meses, el consultor se pone a trabajar y si no hay ningún problema, oye, le mete ahí unas horas de trabajo al mes, eso tiene que empezar a funcionar y así mes a mes. ¿Qué sucede en ese proceso? Pues que no está todo tan bonito. Pues que igual cuando te pones a tocar la web del cliente, cuando le vas a maquetar un H1 que no lo tiene, se le descuadra no sé qué de la web. Y tienes que pelearte porque eso quede bien y para ver cómo haces que eso no desmaquete. O de repente un cliente que te contrata para que le lleves la estrategia, pero te dice, oye, ahora cámbiame, que quiero cambiar las fotos de la web. Típico cliente, sí, O sí. que quiero hacer esto, ¿no? Entonces, muchas veces también los consultores, ante esas situaciones, no saben cómo hacerlo. Muchas veces por contentarlos, venga, va, pues te las cambio, ¿no? Y entonces al final ese cliente, en vez de meterle X horas, le meten el doble de horas. Mete más Y horas. claro, ellos al final están hasta arriba de trabajo y están haciendo cosas pues, que igual no debieran, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, ahora estoy en esa fase de intentar pues, mejorar todos esos procesos para ser más rentable, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, me he echado un pequeño departamento de IT porque yo detecté que muchos de los problemas que tenían eran cositas técnicas que ellos además para solventarlas pues tenían que levantarse, preguntar a la diseñadora, eso suponía que la diseñadora tenía que parar de hacer su trabajo y ayudar a los consultores. Cuantos más consultores tenía, más dudas surgían, más tiempo le quitaban a la diseñadora. Entonces, ahora he puesto una persona intermedia de IT que está para esas cositas. Entonces, cuando tienen un problema, lo derivan a esa persona se lo corrige y luego ellos pueden seguir con el trabajo, ¿no? Entonces, es mejorar un poco la productividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, Juan, tengo dos preguntas. Por ejemplo, una es, claro, el SEO por naturaleza es muy curioso, le gusta trastear, tal, no sé qué. ¿Os cuesta mucho encontrar a alguien a la hora de contratar y que ya no solo contratarlo, sino que se quede durante un tiempo prolongado? Es complicado. Es decir, yo ahora ya busco más por actitud que por conocimientos. Porque Vale. yo es verdad que también al principio cuando empecé a contratar gente, hay un problema. A sueldo no vas a poder competir jamás. Jamás. O sea, aunque pagues bien, siempre va a haber Claro. empresas que puedan pagar mejor que tú. O sea, Sí, sí. y yo con qué tengo que jugar con las, ¿cómo se dice? Con las condiciones. ¿Vale? Es decir, yo lo bueno que tengo, entre comillas, es que lo bueno y lo malo, ¿vale? Yo estoy en Logroño, no estoy en Madrid. ¿Qué tiene de bueno Logroño? Pues que no te voy a pagar como en un Madrid, pero que Claro. alquilarte un pisito en Logroño te cuesta 500, 600 euros. ¿Vale? Entonces, yo ha habido gente que me he conseguido traer de fuera, pues tengo gente de Bilbao, gente de Madrid, gente tal, que se han venido a Logroño y con un sueldo más pequeño tiene una calidad de vida mejor que en Madrid. Y luego Claro. les doy ciertas condiciones pues, de teletrabajo, bueno, que yo creo que en la oficina hay más o menos buen ambiente, hay que trabajar y hay que sacar el trabajo, ¿no? Pero creo que no sé, que todos pueden hablar Es conmigo, amigable, ¿no? soy una persona cercana. Igual ahora mis empleados me dicen, ¿pero qué está diciendo? Que lo vamos a tirar por la ventana. Pero bueno, yo intento hacer las cosas bien y bueno, tengo que competir un poco con eso. Y al Qué guay. principio sí que es verdad que hasta que aprendí todo eso yo tenía mucha rotación. O sea, yo contrataba gente, le Claro. enseñaba, al poco se te piraban, yo me echaba, la primera vez que se me fue alguien, yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y los clientes que lleva esta persona, ¿a quién se los mando? ¿Y ahora cómo voy a A eso me formar a refería. alguien en una semana para que coja la gente y tal? Y al final vas haciendo procesos, vas haciendo protocolos para que la incorporación de nuevas personas sea más rápida y más fluida. Y bueno, a raíz de ir mejorando, sí que es verdad que he mejorado también esa rotación, ¿vale? No lo voy a decir con la boca pequeña, no vaya a ser que mañana me venga alguien y me diga que se va.
Pero ahora mismo tengo gente pues, que ya llevan bastante tiempo con nosotros, tengo gente incluso casi desde el principio, ¿vale? O sea, llevo gente Qué que ya bueno. llevan 3, 4 años conmigo. Entonces, esa parte, poco a poco, la voy controlando. No podemos luchar contra eso, es algo que he aprendido también. Da igual que seas una empresa grande, pequeña. Además, la gente joven ahora viene con otra mentalidad. Yo cuando entré a trabajar en la tabacalera dije, aquí me voy a jubilar. Y ahora ya la gente Claro. no viene con esa mentalidad, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es, como empresa, prepararte porque sabes que vas a tener esa rotación, que por muy bien que hagas las cosas, oye, una persona va a venir, se va a formar contigo, pero luego igual dice, pues que esto no me acaba de gustar, o es que me quiero ir a vivir yo qué sé, a Sí, aspiraciones. Paraguay o a Filipinas, porque me apetece pegarme un año por ahí viajando. Y no puedes luchar Claro. contra esas cosas, ¿no? Y eso en mi época no pasaba, pero ahora es habitual. Entonces nos tenemos que acostumbrar y ya que no podemos luchar, pues oye, yo tengo que hacer pues que los protocolos de incorporación sean los más fáciles posible, que la gente entre de dinámica relativamente rápido. Y ya te digo, yo a la hora de contratar me guío más por la actitud de la persona que por el ¿Mm? currículum, los conocimientos y tal, porque también me ha pasado una cosa muy curiosa, que cada vez que contrataba a alguien que me ha vendido la moto de que no, que yo he trabajado ya en no sé qué agencia Ya. y he llevado un montón de clientes y estoy para aquí y para allá, es gente que no entra ni a tu forma de trabajar, gente que tiene el ego subido y que al final no dan buenos resultados a los clientes. Y eso me ha pasado Sí, creo sí, que en totalmente. 2, 3 ocasiones y esas personas se han tenido que ir. Claro, claro, claro. Y Juan, la otra pregunta que tengo es, mira, yo nunca he trabajado en una agencia. Es más, tengo curiosidad a ver si algún día me invitas allí, a Cuando Logroño, quieras, y cuando hacemos un quieras. reel viendo cómo es una agencia. Entonces, tengo la curiosidad de, a la hora de que te llega un cliente, ¿cómo es ese proceso de repartir trabajo? Si le asignas una cosa a unos, otra cosa a otro. ¿Cómo es? Pues mira, ahora mismo yo me he convertido también en la parte de ventas, ¿no? Yo soy un poco, bueno, creo que soy la única persona del equipo que sabe vender y creo que es la parte también más difícil de delegar. Es decir, mucha Mm, gente viene a mí también pues por la marca personal, mucha gente viene también porque hemos posicionado la web durante todos estos años y también tenemos pues hoy alguna keyword importante que de vez en cuando nos entran empresas por ahí y tal. Y yo estoy en la parte de ventas. Entonces, yo ahí lo que procuro es ya cuando cierro un cliente, ya dejo un poco todo bastante mascado, ¿vale? Es decir, le hago ya una especie de briefing al cliente, intento comprender muy bien sus necesidades, le hago ya incluso el primer roadmap de lo que serían la primera parte de trabajos para que el cliente lo tenga claro. Luego los clientes también es verdad que según qué cliente le explican las cosas y luego se olvidan sí, se, ol- suele pasar, se sí. olvidan de todo, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos el primer mes, lo que necesitamos es tener las cosas claras y hacer una auditoría de su web a nivel SEO técnico, semántico, de autoridad, de un estudio de palabras, arquitectura, o sea, un poco ver cómo está para decir, vale, Claro. estás aquí, para llegar aquí tenemos que hacer estas acciones, ¿vale? Porque consideramos que esto es prioritario y habría que empezar hasta aquí. Entonces yo hasta que no tengo eso, no puedo decir si lo que primero va a ser generarte nuevas URLs o es que tienes la web en no index o tienes un problema de que Google no te está rastreando y hay que darle prioridad a eso antes de ponerte a hacer crecer la web, ¿no? Entonces yo Claro. ya dejo un poco como esa parte mascada, esa parte se la doy muy clara, yo se lo paso todo al SEO Manager, ¿Mm? se lo explico todo muy bien y a partir de ahí, entre él y yo, decidimos qué consultor o qué consultores, si es un proyecto más grande, van a llevar ese proyecto en concreto. Y ya, claro, ya esa Vale. información se le pasa a los consultores y ya a partir de ahí el consultor tiene una reunión inicial con el cliente, ya que tenemos también, pues aparte del briefing que tiene, una serie de preguntas que él le hace y ya a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Otra cosa que solemos hacer también siempre es cuando entra un cliente nuevo, nos reunimos todo el equipo, o sea, una vez hecha la auditoría y todo eso, nos reunimos todo el equipo, no solo de SEO, sino también pues la parte de diseño, la parte de ads,
nos reunimos todos y analizamos juntos todo lo que podríamos mejorar o qué estrategia podríamos seguir para hacer con el cliente. Y así el consultor también lo tiene más claro y está validado no solo por él, sino por otras personas, y a partir de ahí ya pues empieza a trabajar. Vale. A ver, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo consigues clientes actualmente? ¿O cuál es la diferencia entre cuando empezaste o hasta ahora? ¿O ha cambiado algo el modo de conseguir clientes o sigue siendo el mismo? Mira, yo cuando empecé tenía una web que era la que yo tenía un poco posicionada por hacer páginas web, tenía una ficha aquí en Logroño también de Google Business Profile, y mientras estuve en Alemania también paralelamente estuve posicionando eso, ¿no? Entonces yo me posicioné aquí muy bien para temas de diseño web en Logroño, SEO Logroño. Luego me di cuenta que estar primero para SEO en Logroño, pues te da igual, porque no te entran clientes por ahí. Es más, Te iba a decir. sí, no entra ni Dios, ¿vale? Pero bueno, sí que me servía de apoyo. Oye, mira, si buscas esto, ¿quién está primero? Yo, ¿no? Tal. Pero realmente a nivel negocio ya no peleo por esa keyword, ¿vale? O sea, ni siquiera por la de diseño web, no peleo por ese tipo de keywords. Pero cuando empecé hice esas acciones, entonces me posicioné muy bien, me posicioné primero para todo lo que era diseño web, SEO, tal en Logroño. De ahí, sobre todo por diseño, porque por SEO ya te digo yo que no, me entraban clientes para hacer páginas. De hacer la página, alguno luego les vendía el SEO. La parte que hice mucho de networking, llamadas en frío y tal. Y otra cosa que hice al principio fue anuncios en Meta. Cuando empecé yo también en el 2020 haciendo anuncios en Meta, la publicidad era bastante rentable. Es decir, le metía 10 euros al día, salían bastantes leads y de ahí iba cerrando. Y eso fue lo que me permitió crecer. ¿Qué pasa? Que cuando empecé con mi socio y creamos Wombat, él ya, claro, tenía un dominio comprado, tenía tal, pero no tenía antigüedad, nunca había estado trabajado a nivel SEO. Entonces, paralelamente yo en la agencia empecé a trabajar el SEO de la página web. Pero claro, lógicamente ha costado años hasta que hemos conseguido posicionarnos por cosas que a mí me interesaban. Entonces, durante ese proceso tiré mucho también de Meta y también, oye, el networking. O sea, el networking yo considero que siempre es muy, muy importante. Capté muchos clientes por Meta y ya poco a poco, pues a medida que fuimos haciendo cosas con SEO, nos empezaron a entrar clientes por SEO también. Y yo estuve mucho tiempo diciendo, tengo que empezar a trabajar marca personal, tenemos que empezar a salir en Instagram, en TikTok, pero tenemos que dar la cara. Pero era como que sabía lo que tenía que hacer y nunca me atrevía a dar el paso, porque siempre, y de qué voy a hablar y qué voy a contar, y bueno, lo de siempre. Y hace cosa de un año y medio o algo así, un día, sin más, me vine arriba y me grabé en casa y empecé a sacar vídeos y a partir de ahí, oye, pues empecé a mejorar, empecé a entender mejor los algoritmos también de las redes sociales. Y bueno, he sido constante. Yo creo que ahí lo que importa es también la constancia. He sido bastante constante y a partir de ahí también me empezaron a entrar clientes, ¿vale? ¿Qué me ha pasado con eso también? Y ha habido parte de culpa del crecimiento y decrecimiento que he tenido a nivel empleados. Cuando yo empecé a hacer las cosas en redes sociales, me empezaron a entrar muchos clientes de Latinoamérica y de Estados Unidos, pero eran latinos que viven allí, sobre todo en la zona de Florida, ¿vale? En Miami, Orlando. También tenemos algunos en la zona de Atlanta, ¿vale? No tenemos clientes, yo qué sé, no tenemos clientes en Nueva York o en otros sitios, pero bueno, todo lo que es la zona de Florida y por ahí, me empezaron a entrar bastantes clientes. ¿Qué pasa? Que ese tipo de clientes, yo imagino que será algo por cultura, ¿vale? Algo cultural. Nos han bajado mucho el tiempo de vida medio de un cliente. Es decir, yo tengo clientes desde cuando yo empecé que era freelance, y al entrar ese tipo de clientes, claro, entraron como muchos muy rápidos, yo tuve que contratar, pero luego de repente tengo algunos muy buenos también. O sea, tengo algunos clientes, yo qué sé, en México, en Chile, o sea, en diferentes sitios que
han aguantado mucho tiempo con nosotros y son clientes buenos, realmente buenos, no me refiero ni a grandes ni a pequeños, buenos me refiero a que, oye, se habla con ellos, se entienden, te dejan trabajar, valoran lo que haces, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, cogí otros, pues muy de, venga, arréglame esto y lo de siempre, ¿no? Y, oye, que ahora quiero cambiar esto y hazme esto otro y no sé qué y tal. Y a los 3 meses te dicen, oye, que no estoy viendo que esto tenga resultados o Sí, que tal. Cuando yo les he dicho anteriormente, oye, esto en 3 meses no vamos a conseguir nada, más que, oye, sí que Claro. vas a ver una tendencia, pero no vas a empezar a tener más clientes en 3 meses porque yo te haga estas acciones, ¿no? Esto es algo a largo plazo, pero no sé si por algo cultural o lo que sea nos está costando más y son clientes que entran y se caen más rápido. Entonces ahora estoy un poco cogiendo con pinzas ese tipo de clientes, es decir, ya les hago, cuando alguien quiere entrar a trabajar con nosotros de latinos, ¿vale? Que en el otro lado del charco, ya procuro hacer como muchas más preguntas, les explico todo muy bien, tal, porque si no, prefiero casi que no entren, que entren Claro. y que se me vayan a los 4 meses o a los 5 meses. claro, lleva mucho más trabajo, ¿no? Eso es. Y aparte, bueno, yo tengo clientes aquí, yo estoy en Los Ángeles Ujú. y claro, lo que tú dices lo entiendo muy bien. Y es también porque los latinos normalmente no tienen, bueno, depende hay de todo, pero digamos que la mayoría empiezan como uno solo, o sea, no es una empresa como tal. Entonces, los recursos para invertir en marketing es Son más reducido limitados, sí. y están y eso es más limitado y lo peor es que están en un mercado súper competido. Claro, claro, Están claro. en Miami, en Los Ángeles, en Nueva Eso York es. Claro. y compitiendo con grandes. Entonces, Claro. eso es lo que veo. Eso es lo más habitual. Y claro, tú le dices una cifra y se vuelven locos porque Claro. no pueden llegar Afrontarlo. a esos niveles, afrontar esos niveles, pero también es por el mercado, ¿no? Por Ujú. el mercado y todo eso. Eso es. Sí, 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 yo creo que es un poco eso también. O sea, todo eso que comentas tú, parte igual cultural, porque también me ha pasado con clientes También, sí, sí. latinos que viven en Latinoamérica, es decir, con mexicanos de México. No sé si me explico. Que ahí la Ujú, ujú. competencia es más baja, se pueden conseguir cosas tal, pero al final van como más en el día a día, no sé. También nos ha pasado, fíjate, nos contrató una empresa que parecía que era bien, con muchos empleados y, Mira tú. y tenían una web hecha a medida, tal. ¿Qué pasa? Que entramos como consultores y íbamos a reunión tras reunión y estaban todo el día apagando fuegos. Y el técnico que tenían, pues iba a las reuniones y todos los cambios que le habíamos hecho no había aplicado ninguno. Entonces, al final, la chica dijo, finalmente vamos a parar el servicio porque nos tenemos que organizar primero internamente para poder crecer, ¿no? Entonces, sin más. Pero bueno, son casuísticas que se han dado, pero claro, hasta que no la he vivido yo no lo sabía. Al principio decía, ostras, mira cuántos clientes me están entrando, qué guay, ¿no? Pero luego, pues no ha sido tan bonito. No son buenos. Y Juan, otra cosilla. Mira, ahora mismo hay algo muy en auge, que espero que no equivocarme en la respuesta que me vas a dar, pero está ads, está e-commerce también, Ujú. está SEO local. Ahora mismo, clientes que te lleguen buenos y digas, ¿cuáles son los que te llegan? ¿Cuáles son los que más recibes? ¿O los que más concienciados están con esto, con el SEO? A ver, yo los que más concienciados veo realmente son aquellas empresas que ya ¿Mm? son un poquito más grandes en tamaño, que tienen un departamento de marketing in-house y ¿Vale? que necesitan ayuda externa para seguir creciendo. Ese es, Pues ¿Vale? me he equivocado entonces. Fíjate. sí, Yo ¿cuál? pensaba que ibas a decir, ¿Por sí, qué? creía que ibas a decir los negocios locales. Los negocios locales, según qué tipo de clientes, también está muy bien. O sea, Es de hecho, el verdad. SEO local es algo que está en auge, ¿vale? Y es algo que, Exacto. es que está funcionando muy bien, ¿vale? O sea, aquel negocio local que está invirtiendo en y es consciente de, le está funcionando muy bien. Lo que pasa que luego, igual pasa un poco como en Latinoamérica, según qué tipo de clientes locales, pues es gente que está sola, que se le hace bola pagar, que según qué sectores te metes, no es tan sencillo competir
y que igual Claro. no pueden hacer unas inversiones como para superar a la competencia. Lo que yo veo es que tal vez apenas tienen tipo una bajada de trabajo, lo primero que lo van a Claro, cortar es el es el marketing, SEO. eso es, El SEO o el marketing o lo que están haciendo. eso O sea, es, Facebook Ads, lo que sea. eso es. Pero eso es lo que he visto. O sea, apenas tienen una bajada, Yo no estoy tan de acuerdo en eso, ¿eh, llaman Benja? y bien. ¿O No no? sé, no, Bueno, no sé si es a por ver, suerte de que conciencio muy bien a la gente que tengo a mi alrededor y les digo la realidad tal cual es, pero yo todo lo contrario. O sea, cuando ven bajada, van más a muerte con esto, ¿eh? Claro, o sea, no, pero no digo si bajada van baja, o sea, si ven de bajada tráfico el o cosa. negocio, pero ellos tienen recursos para hacerlo, sí, porque es una Claro, oportunidad. claro, Es claro, decir, claro. mira, ahora voy yo con todo y me hago aquí el jefe. El problema es cuando ellos no llegan ya a fin de mes, por decirlo de alguna forma, cuando ya sus No, cuentas no claro. Bueno, salen, ahí ya. entonces ya, Claro, a eso me y refería. tienen que A eso hacer me recorte refería. de algo, normalmente lo primero que suelen Sí. cortar es Van a de... recortar Sí. claro, Pero porque claro, no le queda otra, claro. Claro. No se puede ni claro, ella. claro. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 yo me pero bueno, refería a igual eso. Sí, hay yo me otro refería tipo de... a bajada de ingresos. O sea, Sí, sí, eso es. No, pero igual hay otro tipo de cosas que podrían recortar, pero sí que es verdad que de lo primero que suelen tirar es de estas partidas externas de marketing, de publicidad. Yo lo sí, bueno que sí, veo con el sí. SEO local, por ejemplo, claro, es que ese tipo de bajadas normalmente nosotros no lo tenemos tanto porque siempre va a tener llamadas si trabaja bien la ficha. A lo mejor en los 2 primeros meses, tal, te cuesta un pelín más, pero ya el tercero va a haber cositas. Ujú, sí, Y es muy difícil que se baje del carro cuando ya empieza a haber cuando llamadas, que empieza al a ver. final es lo que más convierte, los clics a la web. Entonces, bueno, yo hablo desde ese punto de vista, que es muy Sí, difícil. Por eso el negocio local es tan bueno trabajarlo. claro. Yo, o sea, yo te voy a decir, o sea, Sí, lo que te he comentado antes, que a mí uno de los sectores que más me gusta, no los sectores, o sea, con las ¿Mm? empresas que más a gusto al final yo acabo trabajando son con ese tipo de empresas. Pero también es verdad que hay negocios locales que trabajamos súper bien con ellos. Claro, claro, claro. al final habrá Y un poco de todo, ¿no? sí, por supuesto. Y Sí, Juan, sí, por yo creo que finalizar sí. un poquillo, bueno, yo también hago muchas redes sociales y uno de los primeros que vi en redes sociales de que hacía ya algo de SEO no era ni Peter Lee ni nadie, eras tú. Ya. O sea, quizás sería de los primeros que empezaron a hacer cositas de SEO en redes sociales. Pues ¿Cómo ves o sea, antes crece. O sea, es que yo, por ejemplo, en Instagram tengo una sí, guerrilla con él. Porque veo que no se crece igual que en otras plataformas. ¿Crees que creces, o sea, crecías antes más que ahora, por sí, ejemplo? mucho más. Cuando yo empecé, los primeros vídeos que hice, la verdad que dan pena. No los he borrado, ¿eh? O sea, porque siguen ahí que alguna vez digo, "Ah, lo voy a quitar porque es que me da vergüenza". Pero digo, bueno, pero también son mis inicios, ¿no? Y es mi realidad, ¿no? Entonces, pues el sonido era malo, las grabaciones eran tal, mis introducciones, ¿no? Hola, hoy voy a hablar de, yo qué sé, ¿sabes? Y eso no tenía tirón. Y al final, a base de prueba-error, un día de repente, además me acuerdo que fue en marzo, más o menos, pues eso, hace ahora año y medio, hice un vídeo que de repente al segundo día llegué a las 60.000 visualizaciones o algo así. Joder, Cuando yo estaba teniendo una media de igual de 500, 300, y lo claro, que me pasa, sí. eso de repente fue como un boom. Y no solo eso, sino que de ese vídeo salieron clientes. O sea, me empezó a llamar, a escribir por privado en Instagram y saqué clientes de ese vídeo, ¿no? Entonces ya empecé a replicar ese vídeo, ¿no? A la introducción, un poco tal, empecé a hacer Ujú. eso y me estuvo funcionando muy bien y fui creciendo mucho en seguidores. ¿Qué pasó? Que pues que desde hace cosa de, yo te diría que pues igual un año o igual un poquito menos, pero ya la cosa empezó a flojear, empe- Vale. empezó a bajar y ahora haciendo ese tipo de vídeos, pues igual el que me sale bien te llega a las 5.000, 6.000, ¿vale? Yo he llegado a tener vídeos casi no ha llegado, pero cerca del millón de visitas. Y Joder. ahora, vamos, no veo eso ni loco, No, no, no. ni Yo loco. justamente me metí en diciembre del año pasado, en enero, voy a hacer casi un año, y es justo cuando empezó la bajada, yo creo. Puede ser, puede ser. Yo creo que también cada vez hay más gente que se ha metido, ¿vale? Sí, Yo pero de creo que SEO es eso también. local no veo yo tanto, ¿eh? Ya.
No, no hay pero bueno, Eso es igual en SEO en general, no lo sé, antes no se eso sí, veía y ahora hay mucha gente que se ha metido. Además, claro, al final todos tenemos un patrón similar, es complicado, ¿vale? De hecho, fíjate, yo ahora estoy pensando en ver cómo cambio un poco el rollo de los vídeos, ¿vale? Para no ser uno más, para sí, intentar decir, oye, mira, claro. quiero tirar por otro lado, pero claro, muchas veces es difícil, te cuesta más sacar ideas. Joder, ya ves. Al final, Claro, claro, es ¿sabes todo qué más pasa? difícil, ¿no? ¿Qué es lo que mejor funciona? Las chorradas y los trucos rápidos, es así. Y Claro, lo del money. sí, eso es, pero Y lo- al final, yo qué sé, mira, haz esto para espiar a tu competencia, ¿vale? Que está guay, te da muchas visualizaciones, pero también es verdad que igual creo que estamos, a veces lo pienso, como maleducando al cliente, ¿vale? Es decir, a una persona que vea eso, ya se piensa que por hacer eso Ya. va a conseguir más clientes. Y eso se convierte en un cliente tuyo, incluso igual puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pues yo muchas veces tengo que explicar, oye, que he visto esto, y ya, claro, les tienes que decir, sí, a ver, vale, eso está bien porque es viral y porque llama la atención y tal, pero la realidad es que hay que seguir otro tipo de estrategia, esto no es magia, esto hay que hacer las cosas paso a paso, hay que tener un objetivo, no sirven los trucos rápidos, no tal. Y quizás ahora, pues quiero ir más por ese tipo de vídeos de evangelizar un poco más de cómo funciona todo esto. Sé que voy a tener muchas menos visualizaciones posiblemente, pero si soy capaz de llegar a un público más Más objetivo, concienciado ¿no? o empezar a concienciar más a ese público que va buscando los trucos rápidos y los atajos, pues creo que puede funcionar. ¿Qué pasa? Que hacer vídeos de ese tipo me requiere mucho más tiempo, porque ya requiere Claro. más investigación, no es como, mira, extensión de Chrome para no sé qué, ¿no? Es como muy, Sí. enseñas un poco cómo funciona y es muy sencillo. Aquí, claro, si quieres evangelizar más, pues, ostras, igual tienes que hacer antes un estudio previo de que está haciendo una marca o que está haciendo no sé qué y tienes que... Uf, y estoy ahora en ese impasse que no sé por dónde tirar. Yo es verdad que, claro, yo veo que es un nicho muy pequeño. Fíjate que yo me intento diferenciar del resto haciendo reels totalmente distinto. A lo mejor vestiéndome fontanero, Sí, teniendo una conversación como si fuera Google. O sea, he intentado de de todo. todo, sí. Y no sé si es por el nicho que es muy pequeño o porque realmente yo no lo hago bien Ujú. y no llego a nada. Pero es difícil encontrar como ese justo huequecillo para que la gente te quiera, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera. es complicado y además yo es que creo que influyen muchos factores, ¿no? O sea, aparte del algoritmo de que, pues de la retención, de que la gente comparta tu Mm, vídeo, de todas las cosas que tienen en cuenta, pues al final yo creo que influye mucho también en cómo seas tú como persona, cómo te expreses, cómo seas de guapo o de feo, como yo qué sé. Es que mm. hay tantas cosas para la retención. Sí, me está bajando la autoestima, Juan. No, porque a mí No, también no. me pasa, o sea, a mí también me pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que No, luego broma, broma. ves gente que tiene un montón de seguidores y que no hacen nada espectacular, que igual van hablando así por la Ya, calle con el móvil contando historias, pero igual, yo qué sé, es cierto. la forma de cómo se expresan, o también Totalmente. es verdad que lo nuestro es nicho, ¿vale? O sea, es decir, a nosotros, ¿quién nos va a Claro. Es muy escuchar? nicho, claro. Gente del sector y alguna persona pues que esté en algún departamento de marketing o gente que esté en este momento igual indagando, típico autónomo que se lo esté intentando hacer él por su cuenta y tal. Claro. Claro, entonces igual también hay que buscarle la vuelta y hablar de cosas, hacer cosas más genéricas que pueda entender cualquiera, ¿no? Igual un Ujú. vídeo en la calle para todo el público o no lo sé, o sea, cambiar un poco el enfoque para Claro, llegar claro, claro. a más gente. Porque lo nuestro, pues mis padres lo ven y no se enteran de nada. Claro. Y hay mucha gente que a Totalmente. esto le da absolutamente igual. Entonces, al ser más nicho, es más complicado tener un vídeo viral. Sí, totalmente, totalmente de Totalmente. acuerdo. Y si te quedarías con solo uno para conseguir clientes, ¿cuál sería tu mejor opción? ¿Redes sociales? ¿SEM? O sea, de pago, orgánico, networking, SEO. Buah, yo es que te diría que ahora mm,
yo creo que es que ahora el camino es hacer marca, macho. O sea, es el conjunto de Marca, todos. Es decir, como te centres en uno, creo que estás muerto. Es decir, no ahora, Ya o está, sea, va ahora mal, puede ¿no? ser que funcione una cosa concreta, pero que como metas todas las gallinas en la misma cesta, antes o después te vas a quedar fuera. Puede ser. Y además que todo Y ayuda, es nada, decir, Benja. imagínate, te dices, mira, el SEO, pero es que el SEO es que igual para posicionar por una keyword que a ti te interesa, igual es que tienes que haber hecho previamente un vídeo de Instagram o un vídeo de TikTok. Claro, justo. Sí, sí. Porque como ahora es Vale, vale. Indesa, pues tienes que estar ahí también. Eso es. Y nada, Juan, te va a hacer Benja un par de preguntillas que le hacemos a todos los invitados Vale, y a ver qué nos contestas. vale. Claro que sí, claro que sí. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu trabajo? Bueno, me imagino que en este caso tú no estás ya en el barro, sino imagino ya haces que a la estrategia y todo. Actualmente, ¿cuánto tiempo le dedicas a Muchas tu trabajo? horas. Yo creo que como cualquier Muchas horas, autónomo, mira tú. un montón, porque yo, aunque no Sí. esté en la operativa ahora de, pues eso, de pegarme con un WordPress, por decirlo de alguna forma, pero estoy formándome en ventas, en procesos, en mejorar al equipo, en otra serie de cosas que al final, pues yo hay días que vengo aquí a la oficina a las 9 de la mañana, voy a casa a comer y me voy de aquí a las 9 de la noche otra vez. Claro. No todos los días, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero sí que es verdad No, no, que, no. al Se final cuando entiende. eres autónomo, yo creo que no desconectas. Y yo los fines de semana, mira, ya es verdad que antes también todos los fines de semana trabajaba, hacía cosas con el ordenador. Ya desde hace un tiempo me he propuesto el darme mi espacio también, ¿no? Y hay veces que incluso el fin de semana dejo el ordenador en la oficina, que lo tengo al lado de casa, ¿eh? Que si hay alguna urgencia, vengo, lo cojo y tal, pero lo dejo para que no me llame, para no levantarme y decir, pues voy al ordenador. Y sí que es verdad Claro. que esos tiempos que te das, para mí es parte de salud mental que te ayuda a crecer con el negocio, porque muchas veces en esos periodos en el que estás fuera del ordenador es cuando se te ocurren las ideas. Y algo igual que estabas atascado, que no sabías cómo solucionarlo, de repente un domingo paseando con la familia haces como clean, te hace un clean la cabeza y te ayuda a mejorarlo. Pero aunque no trabajes, la cabeza está ahí todo el Igual. día. Esa no para en las Siempre, ¿no? 24 horas. Eso no- Lo que pasa es que es difícil, yo lo que veo, a mí me pasa, y creo que a casi todo el mundo es muy difícil, como separarte del trabajo, ¿no? Es como, quiero trabajar, es porque te apetece realmente. Claro. Es muy difícil llegar a este punto psicológico de decir, voy a dejar el ordenador y disfrutar el fin de semana. O por lo menos a mí me cuesta mucho y creo que a mucha otra gente también. Para mí es imposible. O sea, yo siempre estoy pensando, incluso lo que te digo, Claro, igual estás con la familia, estás con el hijo, y, pero aún así hay momentos que estás pensando en cosas de trabajo. sí, Y es sí, sí, así. sí. Fíjate, sin embargo, antes cuando trabajaba en la fábrica, era como Claro, que ahí está. sonaba la sirena para marcharte y vamos, como si se El quemaba. O hilo sea, cigarros otro. Sin nada, ¿no? te ibas y era desconexión. Para mí era una desconexión total hasta el día siguiente. Claro, así. Venga, Vale. Bueno, vamos con otra la cuestión. siguiente pregunta es, ¿qué herramientas usas en tu día a día? Herramientas. Pues bueno, aquí en la agencia utilizamos pues Senras, utilizamos Hrefs, utilizamos Sixtris. Para temas Joder. de gestión interna estamos utilizando ahora Notion para la gestión de los proyectos, Microsoft Teams para todo el tema de comunicación, archivos, etcétera, etcétera. Y no lo sé, mira, si me pusiera a hacer una lista de todas las herramientas que pagamos, de que si para el SEO local, que si el Local Falcon, Y el si Koyak. Koya, bueno, es que al final pagas un montón de cosas que al final un día tendría que hacer lista y decir, mira, vamos a poner orden y vamos a Aquí te quitarnos paso, ¿no? alguna o vamos a tal. Lo que pasa, claro, que al final es como todo, ¿no? Oye, Senras me gusta, pero es que Hrefs esto lo hace mejor. Es verdad. O Sistrix para este tipo de proyectos, la información que te da está mejor. Entonces, pero al final apagas pagando todo y todo sirve al final. Sí, eso es verdad.
Pues nada, Juan. Mira, el otro día, justamente la semana pasada, hablábamos Benja y yo de traer a alguien que hablara un poquito más de negocio y tal, y justamente contigo hemos podido Hablar hacerlo. un poquito. Sí. Darte, pues, de verdad las gracias por pasarte por Aventuras Locales. A vosotros por Y invitarme. oye, que estás invitadísimo cuando quieras volver de nuevo porque nos hemos quedado con ganas de más. Pues mira, te hago una apuesta. Un día te vienes a Logroño y lo hacemos desde aquí. Vale, a mí me Ah, parece mira, bien, ¿eh? mira tú. Qué guay, Ojo, ese sería muy que a bueno. mí me parece bien y creamos algo chulo. ¿Vale? Vale, Juan, muchísimas gracias por venir. Venga, a vosotros por invitarme. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Hasta luego.